Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Carlos. Un placer. Bueno, lo que estaba diciendo antes, le estaba presentando mientras te estabas conectando, que es hoy un grandísimo placer tenerte aquí en esta entrevista en Aula Arcana. La verdad es que yo los he comentado que realmente es una persona que yo he seguido tu carrera porque considero que eres ahora mismo una personalidad que está ofreciendo contenido ocultista y esotérico en español de una manera que yo considero que tiene mucha calidad. Y lo que les he comentado a todos los aquí presentes, y para todos aquellos que ven la grabación, que son más de casi 500 ya, que bueno, que realmente, que van a aprender un montón y que lo que creo que hoy se va a tratar aquí, además de entretener, porque obviamente también es una entrevista que puede ser un poquito más ameno, creo que les puede enseñar. Y como he dicho antes, también vamos a hacer un poco de cultura del esoterismo, no solo a lo que es enseñar o difundir, sino también, tratar el ocultismo desde un punto de vista serio y sobre todo un punto de vista, que tenga una formalidad. Y bueno, antes que nada, Leo, yo te voy a llamar Leo, Leomar, Leomar, pero bueno, Leo para abreviar. Me gustaría que te presentaras un poquito, que nos comentaras quién eres, cuál ha sido un poquito tu trayectoria y, ¿y qué te ha llevado hasta aquí? ¿No? O sea, ¿qué te ha llevado? Sé que a Aula Arcana te he llevado yo, te he invitado, pero me refiero, ¿qué ha sido tu camino? ¿Cómo te defines a ti mismo? Bien, usualmente prefiero el término practicante para englobar de alguna u otra manera las dos grandes vertientes del arte mágico en las cuales me he involucrado. Una es la magia ceremonial y la otra es la brujería o la brujería tradicional. Creo que hoy de todas maneras integraremos un poco en la particularidad de la terminología de brujería tradicional y brujería en general, ¿no? Y ciertamente es como mago ceremonial como yo inicio mis periplos dentro del arte magic de una forma amplia, con los grimorios salomónicos, con el Lemeguetón, con la clave mayor de Salomón, con prácticas igualmente de magia ceremonial moderna, como aquellos presentes en la Golden Dawn. Y ahí es precisamente que comienza ese viaje argonáutico, si se quiere, que yo he tenido dentro del arte. Mi percepción del arte originalmente era una que veía a la magia como algo complejo, que necesariamente debía ser complejo para ser efectivo, ¿no? Hay ciertas cuestiones estructurales que luego se fueron disipando con la interacción con los poderes. Sin embargo, es esa percepción de la magia como un todo complejo y de difícil penetración que me lleva a la magia cabalística en primer lugar y la magia de los grimorios. Luego, con el paso del tiempo y por las mismas relaciones, tanto físicas como etéricas, si se quiere, que tuve, llego propiamente a la brujería, de la mano de Hécate, una diosa que probablemente mis interlocutores saben que yo he estado muy relacionado. Sin duda alguna, no puedo negar que es Hécate, a quien le huí tremendamente durante mucho tiempo, la que me termina arropando y llevando a la brujería, ¿no? Y termina de una u otra manera impulsando en mí esa dicotomía o esa dialéctica, como la llaman uno de los ensayos, entre lo que es el mago propiamente y el brujo. Entonces yo comienzo como un mago ceremonial que termina evolucionando a un brujo y hoy soy un poco de ambos, indudablemente. Puedo definirme como brujo enteramente, aunque no me gusta lo rimbombante que puede sonar el término, pero bajo otras consideraciones. Mi percepción de el brujo es muy diferente a la cual normalmente se suele amparar o definir. Y eso es lo que tal vez eventualmente, o bueno, no tal vez, estoy preparando una próxima obra en donde voy a indagar la naturaleza del brujo según mi perspectiva. Pero para términos generales, yo prefiero únicamente la clasificación de practicante que engloba de una otra manera las perspectivas de ambos mundos. Creo, o sea, una de las cosas, perdónenme por el inciso, pero es que una de las cosas que yo como practicante también me he encontrado es que las etiquetas, cuando hablamos de magia, brujería, y luego trataremos ambos términos, muy probablemente son limitantes en muchas ocasiones.
Y son limitantes en tanto que realmente hay como una preconcepción de lo que significan y cada día más hay como incluso una proyección estética en torno a ellas que creo que recorta mucho lo que es la esencia de la magia en sí. Y yo En creo efecto, que... tan así que en muchas ocasiones quien crea la etiqueta y la denominación es un agente externo al que ejercita el oficio. Exactamente. Bueno, de No hecho, con la palabra bruja... necesariamente, sí, no necesariamente hablando un tema en común que eventualmente terminaremos revelando más adelante en posteriores ocasiones. No necesariamente el goés se llamaba a sí mismo un goés, ¿no? No le fue la clasificación que le dio. A veces el practicante en su forma más primitiva no tenía un nombre, ¿no? Eso hace una iteración del concepto de nameless arte de Schomburg, ¿no? Ese arte sin nombre y ese practicante sin nombre de otra manera. Por eso el término practicante suele ser más propicio para mí, porque como tú bien dices, las etiquetas tienden a limitarnos y a ponernos en cajones, similar a las etiquetas que en ocasiones se le colocan a los propios dioses. Exactamente. Y creo que una de las etiquetas que yo creo que deberíamos empezar a definir, o al menos desde tu perspectiva, que para eso estamos, es precisamente el tema de la etiqueta de magia. Porque, claro, es una etiqueta que desde el punto de vista popular tiene una connotación, desde el punto de vista culto tiene otra, y desde el punto de vista del practicante tiene otra muy diferente. Así que me gustaría que me hablaras de tu concepción como practicante de qué es la magia. Vamos a empezar en lo básico, que es uno de los temas, además, que durante todo tu libro, precisamente el libro del lamento de una serpiente, que aquí recomiendo a todas las personas que nos están viendo, creo que es un término que, aunque explicas, está bien volver a definir para que la gente entienda un poco la corriente desde la que nos hablas. ¿Qué es para ti la magia? En efecto, la terminología de magia puede ser definida desde un posicionamiento más docto, más externo y otro mistérico, ¿no? Desde un posicionamiento más desapasionado, yo me decanto mucho por la propia terminología o la propia excepción que le da Crowley, ¿no? Que a grosso modo es la manipulación de la realidad empleando los elementos circundantes, eh, con el ejercicio, obviamente, de la voluntad para alcanzar un fin determinado. La magia sería entonces pues la utilización de los elementos a través de diferentes herramientas. La principal es la voluntad para alcanzar un deseo o un fin determinado, ¿no? Obviamente que esa sería la aproximación más distante al término de magia. Luego, la magia puede evolucionar a una clasificación un poco más abstracta, que ya sería la magia como el arte mágico, ¿no? O el arte magique, o magique techna en griego, ¿no? Que ya sería la magia entendida como una ciencia de índole divina. Es muy similar a la clasificación, de hecho, en esto se entremezclan a la clasificación que suele ocurrir entre, o que yo defino en mi libro también, entre la brujería y el arte brujo. Hay una diferenciación de lo que es brujería llana y lo que es el arte brujo. Entendido ese arte brujo similar, ese arte mágico como la ciencia de ciertos poderes. Ya cuando esa práctica más técnica adquiere consideraciones de un estilo más escatológico. Entonces, ciertamente la magia es la manipulación de la realidad, el efectuar cambios en la realidad empleando a los elementos, infundiéndolos con la voluntad del practicante para cumplir un deseo. Y un aspecto más abstracto podría denominarse la magia como una ciencia divina. Ahora, esa ciencia divina, esa divinidad que confiere como un regalo la magia, obviamente que va a depender del contexto cultural y religioso en la cual esté ambientada, ¿no? Porque incluso en nuestras conversaciones privadas hemos discutido cómo la magia se imbuye de la religión del momento, ¿no? De la religiosidad del momento. Entonces, para los antiguos griegos, tal vez la magia era un legado y una ciencia de ciertos dioses muy específicos, ¿no? Dioses brujos o dioses mistéricos. Mientras que para los sumerios
el origen divino era otro, y luego para los cabalistas el origen divino de esa magia era Yod-Heh-Vahe, ¿no? Imbuyéndolo en esa imaginería hebrea. Entonces, la magia, obviamente, ya entendida como el arte mágico legado por una potencia divina, va a depender, obviamente, de qué potencia divina estamos hablando, bajo qué contexto cultural. La magia se reviste de muchos trajes. Es interesante cómo, a pesar del revestimiento cultural, ¿no? Y incluso yo, que he estado más metido en temas de magia del caos, es muy difícil no ver tras todo ello, como algunos ocultistas han dicho a lo largo de la historia, ¿no? Esta prisca teología, ¿no? O el hecho de que hay algo que inevitablemente une todas estas ramas en un mismo árbol. Y es interesante cómo, al fin y al cabo, hasta incluso el mago más ateo acaba haciendo referencia a algo que está por encima de él, o como mínimo que está por encima de él de una manera mundana. Y es interesante, ¿no? Cómo al fin y al cabo todo acaba remitiendo a lo que nos trasciende, pero a la vez puede ser incluso hasta inmanente en nosotros. Y entonces, Evidentemente. creo que una de las cosas que ahora más has dicho, ¿no? Es que la ciencia, o sea, la magia como una ciencia, es precisamente algo que tiene una especie de requisitos propios para funcionar. Y creo que dentro de estos requisitos propios, cualquier practicante se habrá encontrado que es inevitable que la magia, si la vemos como una ciencia, tarde o temprano nos remita a un pensamiento que, aunque no parezca científico, tiene mucho de científico, que es el pensamiento mágico. Y es una de las cosas que tú hablas mucho en tu libro, y yo precisamente creo que es una de las partes esenciales, ¿no? de la magia, porque digo esenciales porque creo que hoy en día, en nuestro siglo XXI, el siglo donde vivimos bajo el gran dogma de la ciencia, de la ciencia de los números, de la física y la cuántica y la química, precisamente hemos apartado más, que es el pensamiento mágico. En tu libro hablas del retorno a la superstición y me gustó mucho ese apartado precisamente porque es una de las cosas, es la herramienta principal para que esa ciencia funcione. Y es interesante cómo muchas veces vamos a la magia, pero nos olvidamos de configurarnos bajo esa forma de ver la totalidad de la realidad, porque esa herramienta fundamental es básica. Y entonces, ¿por qué consideras tú que es tan básica? ¿Qué la hace tan fundamental? Porque es ese motor primero, ¿no? Que empieza a mover la magia, ese pensamiento mágico. Bueno, naturalmente tenemos que comenzar hablando de los paradigmas, ¿no? Cada sistema mágico, cada aproximación a la magia tiene un paradigma, un Weltanschauung, ¿no? Una forma de ver la existencia. Y es precisamente partiendo de ese Weltanschauung, de esa cosmovisión, que se va a definir el aspecto práctico del individuo, ¿no? Valga la redundancia, del propio practicante. Si practicas magia cabalística, obviamente vas a tener que adscribirte a una realidad ontológica en la cual el Dios supremo sea Yod-Heh-Vahe, los otros dioses pueden ser reflejos de esa deidad suprema, los ángeles son mediadores y arquitectos de esa fuerza. Si te adscribes a un paradigma greco-egipcio, entonces tendrás que cambiar tu aproximación y será entonces tal vez Helios o el Agathos Daimon el que impere como gran gobernante del cosmos. Entonces, todo sistema mágico requiere adscribirse a un paradigma que le da sentido al aspecto técnico. Aunque el aspecto técnico ciertamente tiene elementos cuasi matemáticos, mezclas esta roca con esta planta y te da tal resultado, ciertamente que detrás de ese principio hay un imaginario mitopoético que se alimenta de la realidad en la cual o del paradigma en el cual está sumergido. Entonces, yéndonos un poco más allá de las especificidades de ciertas tradiciones, en el contexto del arte mágico o más del arte brujo, que sirve más para elucubraciones poéticas, es imperativo que aquel que desee practicar tal ciencia o tal oficio
se imbuya de cierta concepción del mundo, de cierta visión que alimente lo fenomenológico, aquella realidad perceptible y las potencias sutiles que alimentan esa realidad perceptible. Será así entonces que el practicante tendrá necesariamente que ver, indiferentemente si es cabalista o si es greco-egipcio, el mundo como una entidad viva, plagada de potencias, unas benéficas y otras maléficas, que tienen incidencia en su existencia y que a través de la ciencia, en términos de magia ceremonial, o del oficio en términos brujos, que él blande, es capaz de propiciar o de alejar cuando son tremendamente adversas. Es imbuirse en un pensamiento mágico en la cual el viento te da un mensaje al pasar, en el cual el paso de las aves, si vuelan a la derecha o a la izquierda, tiene un sentido benéfico o un sentido nefasto. El graznido de las aves luego de un rito tiene una significación, porque no todo el tiempo las entidades te dan las respuestas de una manera directa, al oído o en ensoñación, sino que en ocasiones utilizan el medio ambiente para ello. Y la única manera de captar esos mensajes sutiles es vivir en un ambiente mágico, un ambiente de pensamiento esotérico, místico, imbuirse o hacer una inmersión en una realidad mitopoética que le dé sentido a la existencia practicante y permita que haya medios a través de los cuales esas agencias externas, esos dioses y esos poderes puedan efectivamente comunicarse y causar efectos en su vida. Si no existe esa inmersión, si se vive abstraído de la realidad mitopoética en la cual estas entidades o si bien no hacen vida, les facilita la interacción con nosotros, entonces la práctica será estéril y no habrá oportunidad de que ellos tengan realmente formas y métodos mucho más plausibles, mucho más sencillos incluso, de manifestarse y comunicarse con nosotros. Entonces, una de las cosas que un individuo, y en eso yo muchísimo hincapié, una de las cosas que un hombre o una mujer que desee practicar el arte debe comenzar a efectuar antes de procurar herramientas, antes de erigir un altar, es imbuirse en un entendimiento diferente de la realidad circundante. El mundo es una entidad viva, plagada de diferentes dioses y de diferentes espíritus. Si eres mago cabalista, explicarás entonces que esos dioses, esos espíritus, esos elementales, son de una otra manera siervos a la deidad suprema, a Ensof, a Yod-Heh-Vaheh, y que por gloria de Yod-Heh-Vaheh ellos te tendrán que responder, ¿no? Si te adscribes a un paradigma más politeísta, entenderás entonces que no hay un solo Dios supremo, sino un sinnúmero de grandes potencias individualizadas de dioses y daimones adversos y benéficos que pueden perjudicarte o que pueden mancillarte y que tienes que aprender cómo convivir con ellos de una u otra manera. Pero es necesario que primeramente lo interiorices para luego pasar realmente a la práctica. Porque, por ejemplo, en la magia de Grimorios, tú puedes leer las fórmulas existentes. Sin embargo, si no entiendes la realidad ontológica en la cual vive el mago de Grimorio, no vas realmente a captar las realidades esotéricas del sistema. ¿Por qué pronunciar esos nombres divinos? ¿Por qué estas entidades responden a un nombre de una deidad hebrea? ¿Por qué puedo, con este sello planetario de características caldias y judaicas, someter a tal poder? El trasfondo ontológico es el que le va a dar sentido a la práctica. Y un mago o un brujo que quiera ser tal y quiera avanzar realmente en el sendero va a tener que absolutamente comprender las características y particularidades que componen esa visión del mundo en la cual el sistema en su fórmula y en su tecnicismo está inmerso. Creo que has dicho una palabra que me encanta esa palabra, por cierto, que es mitopoético, la mitopoesía, y estoy completamente de acuerdo contigo, y además yo hago siempre el inciso de que la gente tiene que sumergirse precisamente en ese
en esa mitopoesía, es decir, en ese aspecto en el que no solo tengan que ver el mundo como una especie de mecanismo, que de eso aquí nuestro amigo Descartes hace aproximadamente unos 400 años la lió un poquito, porque por su culpa el mundo es mecanicista. Antes el mundo era mucho más orgánico, al menos la concepción que teníamos de él. Y creo que precisamente este pensamiento mitopoético es el que más cuesta hoy en día, pero porque estamos muy alejados de concepciones en las que, como tú has dicho, dialogamos con el mundo, con la naturaleza, de una forma viva. Creo que precisamente esta forma mecanicista nos ha hecho dialogar con el mundo de una manera utilitarista, en lugar de una manera más, colaborativa, diría yo, ¿no? Ya sea tengas el paradigma que tengas, ¿no? Porque creo que precisamente uno de los grandes males que precisamente nos evita entrar en esta mitopoiesis es precisamente el tema de querer convertir el esoterismo, la magia, cualquier práctica en una especie de mercantilismo, en una especie de, bueno, yo hago X cosas y por lo tanto, como he movido el mecanismo, me funciona. Claro, pero si no entras en ese aspecto en el que tu mente está hablando desde el mito y comprendes el mito como algo, como una dimensión más de la realidad, es algo estéril. Y creo que precisamente en un mundo como en el que estamos acostumbrados al hiperestímulo y en el que precisamente nos cuesta más dialogar con lo externo porque estamos demasiado concentrados en el ego, creo que vivimos en la sociedad del ego, creo que precisamente esa comunicación es más difícil cada vez. En efecto, y aunque suele ocurrir que practicantes que comienzan por los aspectos precisamente más de tierra, más de campo, con el paso de los años es que terminan, si tienen la suerte de tener comunicación con los poderes, es que terminan imbuyéndose por fin en esa realidad más esotérica, más mitopoética, ¿no? Cuando debería ser los requisitos iniciales, ¿no? Antes de entrarse a cualquier clase de práctica, que es lo que yo intento inculcar a través de mi trabajo público en el arte. La necesidad de comenzar por esa inversión. Quien tiene suerte con el paso del tiempo puede lograrlo, algunos no, y como bien dices, terminan teniendo prácticas absolutamente estériles, en donde no le dan rango a los poderes para que se interrelacionen y revelen misterios, porque tú puedes tener una aproximación muy utilitarista, muy de utilizar tal fórmula, tal consideración, y puede funcionarte, porque son fórmulas, son fórmulas, son principios, ¿no? Pero, ¿y si le permitieses a los poderes tener una agencia más amplia para corregir ciertos procedimientos o para darte procedimientos que puedan ser más útiles al cual estás siguiendo en el recetario del grimorio? Hay que recordar que muchas de las recetas de los grimorios fueron escritas también por hombres y mujeres de carne y hueso, falibles, ¿no? Y hay que dejar agencia a los poderes para que ellos puedan realmente interactuar. Y solamente lo vas a lograr si aceptas que estas fuerzas viven en una realidad pulsante y viva. Y por eso es que yo abogo por ese retorno a la superstición. Una vez un iniciado de una orden que no mencionaré, me habló criticando un poco ese ensayo precisamente, el retorno a la superstición, porque es una orden paramasónica donde son más científicos en su visión de la magia, ¿no? Y bueno, ese individuo ya no está practicando, yo sigo aquí, eso creo que pude decir mucho. Sin embargo, en ese momento, mi alegato era el mismo que estoy blandiendo en estos momentos, no es la superstición como ese temor fanático o ese apego irracional a prácticas desusadas o a temores de que está debajo de la cama. Es la superstición entendida como la aceptación de un mundo mágico, esotérico y sutil externo que escapa a nuestro control y que el practicante se caracteriza por ser capaz, a diferencia de los hombres de arcilla comunes y corrientes, de conocer aquellas fórmulas que le permiten interactuar, propiciar, llamar o alejar a esas fuerzas que están más allá de su agencia, de su control y de su imperio.
Esa es la victoria final de la superstición. Ese es el retorno a ese pensamiento mágico, religioso, espiritual y poético que le da sentido a fórmulas que vistas como tales, sin otro contexto, son desnudas, son estériles y no tienen realmente un sentido propio, a menos que los veas bajo ese gran renglón. Tú ves los grimorios sin un contexto de magia cabalística, de ese por qué se estructura de tal forma un universo, y simplemente estás ejerciendo de forma mecánica y casi insustancial la práctica del individuo esos ejercicios del arte mágico. Creo que has dicho una cosa muy interesante y es que al fin y al cabo nos estamos refiriendo a potencias, a misterios que están vivos. Y eso que está vivo es algo que me parece que se está olvidando mucho, sobre todo en prácticas más contemporáneas, de que por lo tanto una tradición viva va evolucionando con el tiempo y se va transformando a medida que los practicantes interactúan con esas cosas. Y creo que es una cosa que se ha olvidado bastante. Voy a cortar aquí porque creo que esto nos enlazaría con una pregunta que tengo para más adelante. Así que vamos a enlazar con otra pregunta que nos va a también traer lo nuestro. Es que vamos a hablar de la palabra brujería. Ya sabemos que la etiqueta brujo, ¿no? Por muchas connotaciones, sobre todo más populares. Y también, ¿no?, para qué engañarnos, creo que en los últimos 50 años, debido a ciertas tradiciones como la Wicca y demás, y sobre todo su popularización, y en ocasiones, y perdonad el uso de esta palabra, prostitución en algunos casos de determinados términos y determinadas tradiciones que han acabado diluidas en una práctica que podríamos considerar casi vacía o como mínimo bastante descontextualizada, la brujería creo que creo que merece la pena que nos la definas porque hay gente que la diferencia de magia y creo que tú tienes un concepto de brujería y magia bastante, bueno, que tú mismo lo vas a explicar, no voy a hacer la anterior. Así que, por favor, Leo, ¿cómo defines tú la práctica de la brujería o la brujería? Bueno, la brujería, y eso es importante, vamos a hacer una diferenciación entre la brujería y el arte brujo, propiamente, que eso hablo muy extensamente también en mi libro. La brujería, en primer lugar, tenemos que concebirla como una práctica, no como una religión. Es una práctica que, muy similar a la concepción generalizada de la magia, y por eso suele ser mimetizada, emplea elementos naturales y la alianza con diferentes fuerzas y espíritus para causar cambios en el mundo. Una de las peculiares diferencias que se puede concebir entre la magia y la brujería es que en sus incipientes albores, la brujería empleaba aliados de tipo espirituales para causar esos cambios, incluso antes de consideraciones religiosas, mientras que la magia no necesariamente emplea directamente a estas fuerzas espirituales, usualmente catónicas, para efectuar la consecución de un deseo específico. Entonces es importante entender que la brujería, como una práctica que realmente blande la magia, entendida esta como causar cambios usando los elementos, también tiene como una característica constitutiva muy característica de ella, muy intrínsecamente ligada a ella, la presencia de fuerzas espirituales que son aliados circunstanciales o permanentes del practicante. Entonces, tenemos esa brujería llana, simple, que emplea elementos de naturaleza y que tiene la presencia de espíritus y de entidades que fungen de aliadas del practicante. No necesariamente son entidades a las cuales el practicante le rinde devoción. Pueden ser, como bien dije, aliados circunstanciales o aliados que vienen de una otra manera por algo a cambio, por un pacto, por una propiciación. La magia no necesariamente tiene esa agencia. La magia puede incluso manejar mecánicamente cualquier clase de elemento. Esto que hablamos previamente, ¿no? De utilizar ciertas fórmulas sin conocer el background completamente de esa realidad, y funciona de otra manera. La magia es más
técnica en ese aspecto. La brujería llana tiene de una otra forma la agencia de otras entidades, entidades espirituales, entidades relacionadas usualmente a la noche, entidades relacionadas usualmente a los misterios católicos, porque la brujería como una práctica, incluso antes de ser el arte de la brujería, sino la brujería como una práctica llana, tiene un talante profundamente nocturno, catónico y extático. Luego, cuando esa práctica llana, bruta, en el término de Roth, comienza por la interacción con esas fuerzas a desarrollar misterios o arcanos de tipo escatológicos, es decir, referentes a los fines últimos del ser y a realidades ontológicas diferentes, sean celestiales o mayormente infernales. Ahí la brujería se transforma propiamente, según mi percepción y mi experiencia, otro puede tener una definición diferente, en el arte brujo propiamente, en el oficio, que en ese momento se entiende como la sagrada ciencia mistérica de los dioses brujos. Ya no estamos hablando de una ciencia divina generalizada, sino una ciencia que emana de un estratum específico de poderes entremezclados con misterios y arcanos nocturnos, catónicos, orgiásticos, sexuales, estáticos. Ahí nace el arte brujo, propiamente, emanado de la práctica llana de la brujería. De acuerdo a mi experiencia, esa es como yo definiría tanto la brujería como posteriormente el arte brujo, que indaga ya en misterios escatológicos, en misterios de índole iniciático, en misterios de transformación alquímica del individuo, ya el arte brujo, propiamente. Y yo iría más allá, adelantándome incluso, podemos hacer una diferenciación entre ese arte brujo y la propia magia ceremonial y cómo ellos se diferencian propiamente entre sí y cuál es la clave fundamental que hace una divergencia entre la magia ceremonial y el arte brujo. Si quieres podemos ir sí, por favor, por favor. Ya has empezado tú. Por favor, no te detengas. Entonces, tenemos este arte brujo que indaga en misterios escatológicos, en misterios infernales, entendido lo infernal como lo catónico, lo subterráneo y la superficie de la tierra. Pero llega entonces la magia ceremonial, que también en la magia ceremonial hay una interacción con fuerzas. La magia ceremonial va más allá de solamente la definición más técnica de la magia, porque en la magia ceremonial hay un corte profundamente teúrgico. Y si hay un corte profundamente teúrgico es porque se acepta la existencia de una divinidad trascendental, llámese el uno neoplatónico o llámese el Ein Sof cabalístico o incluso el Hat Galdi. Entonces hay una aceptación de una deidad suprema de índole celestial y hay la necesidad de completar un proceso de enosis, es decir, de unión con lo divino. Eso está imbuido en la magia ceremonial. Y en el arte brujo también hay fuerzas de tipo catónicos, aunque no se desestima la existencia de realidades celestiales. Y también hay una necesidad de unirse con estas fuerzas de una u otra manera. Entonces, ¿qué diferencia realmente ambas prácticas? Si ambas son ritualísticas, la brujería, el arte brujo también puede ser tremendamente complejo, ya cuando avanza más allá de la brujería llana y bruta, puede ser también tremendamente ceremonial, repleta de grandes símbolos y de ritos de gran complejidad y riqueza. Entonces, ¿qué diferencia ambas prácticas? Por supuesto, la aproximación a las entidades. Mientras que en la magia ceremonial existe un límite entre practicante y espíritu, en el cual por la propia realidad ontológica, nuevamente, la importancia de lo mitopoético, en cuanto a esa realidad que vive el mago, él se yergue como el supremo comandante de las fuerzas universales por disposición de la deidad celestial suprema y por lo tanto somete a los espíritus o incluso los ve como sus inferiores y por lo tanto hay un límite en esa interacción.
con aquella clásica imagen del mago sosteniendo la espada y subyugando al daimón, ¿es así? Mientras que la brujería, por su índole extática, por su índole frenética, por su índole orgiástica incluso, tiene una aproximación más íntima con las entidades, a tal punto que famosa es la relación romántica y sexual que se establece entre brujo y famulus, entre el brujo y su familiar. Muchas son las consideraciones medievales en las cuales el brujo o la bruja terminaba teniendo relaciones sexuales con el espíritu que el maestro del arte le otorgaba al momento de su pacto y su iniciación. Entonces ahí vemos que la magia ceremonial se distingue profundamente del arte brujo en la aproximación a los poderes. ¿Hasta qué punto se es capaz de permitir que esa fuerza penetre en el círculo del arte o se aproxime a la realidad corpórea del practicante? El brujo llega mucho más allá. Hay prácticas sexuales con entidades. Hay misterios orgiásticos entre practicantes de carne y hueso y entre practicantes y espíritus. Entonces ahí vemos que hay ritos de posesión igualmente. El brujo es capaz de permitir que una entidad le posea su cuerpo. El mago ceremonial no permite tales consideraciones. ¿Cierto? Por su imperio sobre las entidades. Entonces aquí vemos que es en esa aproximación a las entidades, es en ese hasta cuánto permito que llegues hasta mí, que el arte brujo y la magia ceremonial establecen sus diferencias. Y esa fue una de las razones, estimado Carlos, que me permitieron eventualmente dejar a un lado la estricta clasificación personal hacia mí mismo como mago ceremonial, porque llegó un punto cuando conozco a Hécate, cuando luego conozco que fue mi maestro y soy inducido en mi tradición, en la cual la interacción con los espíritus era mucho más allá de la cual un mago ceremonial se sentiría cómodo, ¿no? Con prácticas frenéticas, extáticas, sexuales, sabáticas. El sabbat de las brujas es una síntesis de todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Hasta qué punto es capaz el practicante de aceptar a los pobres en su vida y permitirles llegar hasta ciertas consideraciones un poco muy íntimas? Y en ese punto que yo me di cuenta que bajo esta corriente yo tenía una interacción muy diferente con las entidades. Yo le estaba permitiendo a las entidades hacer cosas que como mago ceremonial no les hubiese permitido antes. Yo termino de quitarme esa etiqueta de mago ceremonial y descubro que ya estaba cayendo en otra cosa, ¿no? Estaba cayendo ya en el territorio del brujo, en el territorio de aquel volador nocturno. Es muy interesante que definas la brujería como en base a hasta dónde pones los límites, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos la imagen, como tú has dicho, ¿no? Del mago con su espada, con su círculo, con el otro círculo para que la entidad no se salga, todo de una manera muy casi aséptica, mientras que el brujo, bueno, desata ese lado más salvaje, ¿no? Y realmente llega a esa unión, como tú has dicho, o sea, se permite la posesión. Y eso es una cosa que es muy interesante porque también es un poco la brujería con prácticas que podríamos decir en ocasiones dionisíacas, en ocasiones hasta incluso, salvando el término, sé que no es propio de la cultura, pero chamánicas incluso, ¿no? El hecho de que hay un aspecto mucho más visceral. Eso es una cosa que es muy interesante. Y ahora que estoy hablando... Dime. No es no tan afín el término, considerando que según autores como Carlo Ginzburg, la brujería puede considerarse una especie de mutación del chamanismo, aunque no es chamanismo naturalmente. Pero ciertamente hay muchos aspectos. La alianza entre brujo y familiar es similar a la alianza entre chamán y espíritus guardianes. Obviamente que no es lo mismo, pero hay consideraciones de que la brujería puede ser una mutación de ciertas prácticas chamánicas, y siendo el chamanismo la base esencial de la religiosidad universal, si se quiere. Esto es bastante plausible. Ahora, ¿cuáles son los grimorios más denostados? ¿Cuáles son los grimorios que son vistos en mayor perjuicio y considerados más peligrosos? Aquellos que trascienden las barreras. El grimorio de San Cipriano es considerado un Schwarzbuch, un libro negro, porque ya los límites entre mago y daimones o demonios llega a otras consideraciones. Y el mago hace un pacto con
de otra índole con las huestes infernales. Tú ves las propiciaciones a los 4 grandes reyes cardinales en el libro de San Cipriano, y es muy diferente a las imprecaciones, no propiciaciones, a las imprecaciones en el Lemeguetón. Entonces ahí te das cuenta que ciertamente la imagen del mago pulcro, el verdadero mago ceremonial de la llave mayor de Salomón y del Lemeguetón, comienza a desdibujarse hasta convertirse en el hechicero con que es conocido el libro de San Cipriano, ¿no? El tesoro del hechicero. Y ahí el mago ceremonial tiene unas características muy diferentes a las que comenzamos con el Lemeguetón y con el testamento de Salomón. Ya está interactuando con entidades infernales, no amenazándolas, sino propiciándolas, e incluso hace un pacto directamente con Lucifer. Entonces ahí vemos que esta clasificación o esta conceptualización que he venido hilvanando de cómo la brujería se define en diferenciación con la magia ceremonial, hasta cuántos son los límites, no está en desafuero con la realidad. Totalmente. Además, creo que esta parte, ¿no?, de la brujería como una especie de chamanismo en la que se rompen los límites es muy interesante porque es precisamente una de las cosas que ahora ya se está sacando más a la luz, pero que precisamente en las prácticas de los últimos años de determinadas, de llamadas brujerías, no se ve tanto este lado más salvaje, se ha castrado mucho y es ahora cuando está saliendo más a la luz y se está exponiendo más este lado más primitivo, incluso diría yo, de la brujería. Y bueno, ya que hablamos ahora que menciona la palabra brujería, te voy a hacer una pregunta. Para ti la brujería, ¿cuándo comienza? Es una pregunta compleja indudablemente. La brujería comienza, a mi parecer, más que decirte una fecha específica que sería muy bold, sería muy valiente de mi parte. Yo creo que la brujería comienza al instante que los dioses brujos inician su participación y su interacción con los hombres. Creo que ese es el momento, de otra manera, de la incepción de la brujería. Cuando los poderes brujos propiamente irrumpen en el mundo y dan sus misterios y sus secretos a los primeros brujos, ¿no? Dentro de la brujería tradicional y medieval, incluso más atrás, hay muchas consideraciones y muchos mitos acerca del origen del primer brujo y cómo inicia todo en la transmisión sanguínea de la brujería. Pero lo que une a todos ellos es la transmisión de la brujería como revelatoria. Si te vas a los mitos, por ejemplo, de los observadores, de The Watchers, es a través de la interacción con estas huestes angelicales que inicia la práctica de la brujería. Entonces es entregada de una u otra manera. Si te vas a la propia diosa Hécate, aunque Hécate en los mitos no es quien entrega la brujería, ciertamente es la patrona de la brujería. Entonces ves que es la interacción con estas fuerzas la que inicia la práctica propiamente, un aspecto ya no solo mito poético, sino en análisis contextual de cuándo realmente comienza esta práctica de la brujería. En Grecia, por ejemplo, antes de la brujería estaba la gueteia, y la gueteia nace con una necesidad de guiar a los muertos al otro lado, gracias a la interacción con fuerzas infernales que le permiten al juez efectuar esas operaciones. Entonces yo creo que el comienzo incipiente de la brujería es gracias a la erupción de esos poderes en la vida, de los llamados a convertirse en brujos, y el momento en que legan ese conocimiento y esa gnosis. Si nos vamos a transportar ahora a las consideraciones modernas de la brujería y lo que se llama brujería tradicional, ahí sí podemos ser un poco más precisos. Y es lo que hemos venido hablando un poco, el trascender ciertas terminologías. Si me colocas a definir periodos históricos de brujería, lo que se llama en la modernidad brujería tradicional, te tendría que decir que es desde el siglo V al siglo XVIII aproximadamente, ¿no? Siglo V, siglo XV, Edad Media, y luego Edad Moderna, siglo XV, siglo XVIII. Y eso es el rango de brujería tradicional. Aunque evidentemente, y eso es a lo que yo he estado abogando muchísimo, hay que trascender también ciertas limitaciones que los propios brujos tradicionales se autoimponen, ¿no? Porque acaso brujería tampoco no era las viejas prácticas de Asia Menor, las viejas prácticas mistéricas de Asia Menor o la propia Gueteia, ¿no? Entonces, creo que la terminología de brujería es mucho más amplia e incluso en la praxis focalizada de brujería tradicional entre ese siglo V, ese siglo XVIII,
es imperativo tratar de ir con miramientos un poco más altos de periodos históricos. Pero si viene una clasificación a rajatabla de de qué periodos involucra la brujería tradicional propiamente, yo diría que entre el siglo V al siglo XVIII, como lo practican en la modernidad. Sí, de hecho creo que precisamente esta limitación temporal, que yo creo que yo creo que ha sido amable, ¿eh? Porque hay gente que del siglo V al XVIII se salta 10 siglos y se queda con 2. Creo que precisamente esta limitación temporal es una de las grandes debilidades que yo creo que tienen actualmente muchas llamadas tradiciones de brujería actualmente, porque es precisamente esta limitación la que normalmente encapsula la propia brujería en esa época y no se permite que la tradición se convierta en lo que hemos dicho antes, una tradición viva. Y creo que es precisamente algo que es muy castrante, ¿no? Actualmente, ver cómo algunos grupos, al menos desde lo que yo he experimentado, es que les cuesta mucho admitir lo viva que está una tradición y de hecho a mí personalmente, cuando veo eso, lo que en realidad me genera es que no hay tanta fe como se predica realmente, porque si tú tienes fe, tú entiendes que tu tradición va a estar viva y va a estar en constante crecimiento. Y no me refiero tampoco a que tenemos que estar cambiando las tradiciones constantemente, pero sí que creo que ese encapsulamiento temporal nos hace precisamente, por un lado, quitarnos todo el conocimiento previo, ¿no? Del que podemos beber y del que realmente no hay una línea de año que dice, no, mira, a partir del año 500 empieza la brujería. No existe eso. Realmente ha habido un proceso, no hay un momento en que tú puedas decir de una semilla cuando está germinando, ahora es una planta y ahora no lo es. Y creo Exacto. que ocurre eso, ¿no? Que nos olvidamos de todo ese pasado. Y precisamente eso es lo que yo creo que hoy en día cuesta ver tradiciones de brujería que realmente estén vivas. ¿Tú qué opinas de esto? Ciertamente, el término que utilizaste es muy propicio, castrante, porque limita muchísimo la agencia de los propios poderes. Hay una frase que una vez, creo que son muchas personas para decirlo, pero bueno, ya comencé a decirlo, no me puede tener ahora. Hay una frase Lánzate, no que pasa nada. una vez, hay una frase que de entre nosotros, ¿no? Que de entre los 400 nosotros. Hay una frase que una vez los poderes a mí me dijeron y que es algo que desde ese momento mantengo muy cercano a mí, más aún como magister de una tradición. Y es la siguiente: la tradición existe para preservar los misterios, no para limitarlos. Y creo que eso es fundamental. Muy buena esa. Cuando eres parte, es tan extraordinario que a mí no se me hubiese podido ocurrir. eh, Cuando eres parte de una tradición viva, con interacción real con las entidades, te vas a dar cuenta que no puedes mantenerla en una pequeña cajita. Te lo decía en privado recientemente. Si yo le digo al maestro, maestro, el maestro con M mayúscula, maestro, tú eres desde el siglo XV al siglo XVIII, más atrás no eres. Estás tremendamente castrando las Claro. posibilidades de esa entidad, ¿no es así? Porque el maestro tiene un origen mucho más antiguo, que incluso, según mi experiencia práctica y académica, lo puedes rastrear incluso hasta Oriente Medio. Entonces, tú vas a limitar al maestro hasta esos siglos únicamente, no vas a permitir que esos poderes a los cuales les dedicas tu vida, a los cuales le das adoración, se desenvuelvan libremente para otorgarte las joyas de los misterios, porque tú quieres llamarte brujo tradicional y limitarte entre tal siglo a tal siglo. Yo he sido un gran proponente de la brujería tradicional en cuanto a la necesidad de preservar esas tradiciones, que no se pierdan, y como un gran punto de partida en contraposición a la prostitución y vulgarización del arte brujo que muchas tradiciones eclécticas modernas han impuesto. Pero ¿Cierto? ello no es una invitación a descartar enteramente el pasado y mucho menos a no permitir que los propios poderes sean libres en su forma de impartir el conocimiento, porque puede ser que tu práctica esté muy cómoda en la brujería sabática medieval, pero el poder al cual tú le rindes devoción tiene un origen premedieval y quiere que tú aprendas algo
de un culto mistérico o católico que tuvo en el pasado. Entonces tú te rehusas a ello. O porque te rehusas y te limitas a la imaginería sabática medieval, vas a hacerte ciego de las conexiones entre el sabbat y las fiestas a la diosa Frigia Cibeles o a las fiestas orgiásticas a Dioniso. Entonces Claro. es muy importante de otra manera mantener una apertura para que estas fuerzas vivas, y la palabra clave es esa, como tú mencionas, una tradición viva, tengan de otra manera la soltura para ligar esas joyas que en ocasiones están perdidas y que quieren que vuelvan a resurgir, pero que hay practicantes que se vuelven ciegos, sordos y mudos y no permiten que los propios poderes tengan expresión. Ahí es cuando las tradiciones, querido Carlos, se vuelven dogmáticas y se vuelven muertas y estériles. Y hay muchas tradiciones estériles por allí. Hay muchas tradiciones que solamente son túnicas bonitas y círculos del arte y no son nada más, porque castran a los propios poderes, porque pierden la conexión con aquellos, como lo llamaba la Golden Dawn, con aquellos jefes invisibles. Si tú pierdes la conexión con los jefes invisibles, en el caso de las órdenes, y que los jefes invisibles en los conciliábulos de brujería son los propios poderes, no los propios dioses grupos, si pierdes la conexión con esos jefes invisibles, la tradición muere. Y a partir de entonces va a ser simplemente la iteración constante de fórmulas que una vez tuvieron sustancia y que ahora son simplemente una vacua repetición de principios. Entonces, por eso es importante que, aunque nos guste el término brujería tradicional, y aunque queramos clasificarnos como brujos tradicionales, tal vez en muchas ocasiones por acto de rebeldía para diferenciarnos de la brujería ecléctica y wicana, la modernidad, y en muchas ocasiones es así. También tener miramientos mucho más amplios y entender que aquellos poderes a los cuales tú sirves tuvieron una reificación moderna en la era medieval y en la edad moderna, y que anterior a eso tuvieron una reificación en muchos casos en la era clásica o en la era helénica o en la era arcaica. Tal cual. Y De hecho, creo que una es cosa importante importante, traerlo a la palestra. perdón, creo que una cosa importante que has dicho Eso. es precisamente el tema de que como tradición viva, ¿no? El hecho de que nos olvidamos de que precisamente estamos hablando de un lenguaje mitopoético que constantemente esa realidad última dialoga con nosotros a través de eso simbólico. Y lo simbólico no se puede limitar a una experiencia simple o a un, ¿cómo decirlo? Es que, claro, creo que vivimos en un mundo donde nos gusta tanto meter una etiqueta y castrarnos en esa etiqueta, porque yo soy brujo, no soy mago, yo no hago cosas de mago, o yo soy brujo, no soy esto, o hago esto, no hago lo otro. La propia etiqueta nos castra y nos limita que ese lenguaje mitopoético realmente dialogue con nosotros a través del símbolo real. Y claro, entonces cualquier experiencia que se nos salga de nuestro contexto y de nuestra propia etiqueta, automáticamente se convierte en un conflicto porque nuestro ego está luchando contra precisamente esa propia experiencia. Y es esa necesidad egoica de tener una etiqueta y tener un título que es muy propio de nuestra sociedad, la que está evitando que realmente se generen diálogos vivos. Porque también creo que hay como una necesidad muy imperante. Se traiga ese conocimiento de la otra edad y se traiga ese conocimiento, se evita que se traiga ese conocimiento de las bóvedas etéricas. Exactamente, porque creo que hay mucha necesidad de ponerse una etiqueta y demostrar a los demás de que se está siendo fiel a esa etiqueta. Y mucha gente no es consciente de que esa propia etiqueta, ¿no? Bruja tradicional o la que sea, da igual. En el fondo, si estás evocando ciertos conceptos sobre ella, es muy probable que si no lo revisas bien, estés limitando tu propia experiencia porque no estás en un lenguaje mitopoético vivo que te permita realmente dialogar. Como tú has dicho, ¿no? La naturaleza habla. Y si el maestro a mí se me aparece en forma de serpiente y a ti se te aparece, me invento, en forma de dragón o carnero, es otra cosa. Pero la esencia, aunque el símbolo haya cambiado, la esencia es la misma y sigue viva. Y creo que es interesante, ¿no? Muy, muy bien lo que has dicho, ¿no? Cómo olvidarnos de ciertas
similitudes, ¿no? O sea, yo qué sé, hoy esta mañana estaba leyendo sobre los misterios órficos y claro, es inevitable ver que cuando tú escuchas que en los misterios órficos se pasaban una serpiente entre los iniciados y luego acababan quizá en una posible orgía, bueno, evocando a ese dios Dionisos en esta fusión que buscaban con el dios para adquirir esa especie de gnosis, claro, es inevitable ver paralelismos con cosas posteriores, incluso el sábado de las brujas, ¿no? Y claro, tú empiezas ahí a hilar fino, inevitablemente, ves un poco ahí lo que he dicho antes, ¿no? Esa prisca teología, esa filosofía que lo une todo, ¿no? E inevitablemente ves que no puedes limitar tu lenguaje mítico y poético precisamente a unas tablas. Creo que se tiene que establecer más como un bosque, ¿no? En el bosque no hay una cosa que diga esto es bosque y esto no es bosque. El bosque es un organismo y un conjunto, y creo que es muy importante volver a ese retorno. Por eso creo que la pregunta del principio era tan importante. Si no pensamos de manera mágica y de manera viva, nos estamos limitando a esa experiencia que tú dices, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Y oye, Absolutamente. ya que estamos hablando de la experiencia y de estas interacciones, ¿no? Voy a hablarte de una amiga tuya que se llama Hécate, que creo que precisamente mucha gente te conoce a través de ella. Y quiero preguntarte, ¿no? ¿Quién es Hécate para ti? Pero no tanto desde la definición académica, sino más bien desde tu propia experiencia, precisamente. ¿Qué te ha transmitido? ¿Quién es Hécate para ti de una manera personal? Es casi como que me preguntes algo sumamente íntimo, ¿sabes? Sí, 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 lo imagino, lo imagino. Hécate es para mí la razón y motor de mis acciones y de mi existencia. A Hécate yo hace muchísimos años hice algo que un mago nunca haría, ¿no? Hablando de etiquetas y definiciones. Exactamente. Yo le rendí a Hécate mi volición. Yo le rendí a Hécate mi plena voluntad en servicio a ella. Creo que eso es uno de los sacrificios más grandes que puede hacer un practicante. Más aún si consideramos la voluntad como un símil fálico, ¿no? Casi como los sacerdotes de la Guina que se castraban por la diosa, ¿no? Por Eso. Hécate misma, y los sacerdotes frigios se castraban por Cibeles. Entonces, ciertamente, al rendirle mi voluntad a Hécate, casi que fue un sacrificio fálico hacia ella, en el cual me le rindo absolutamente y ella se convierte en aquella fuerza que le da sentido a todas mis acciones de mi existencia. Pueden decir que soy exagerado, que soy tremendamente romántico al respecto, pero Hécate se ha convertido indudablemente en la figura más íntima de mi vida, y creo que en el ensayo El más supremo deseo lo expuse lo mejor que pude. Ese ensayo yo lo hice en su honor, y espero cuanto menos haber transmitido un poco de lo que siento hacia ella, porque mi relación con Hécate es una relación de madre, es una relación de amante, es una relación de maestra, es una relación íntegra en muchos aspectos. Entonces, Hécate para mí y ella misma como alma del mundo es lo que me moviliza y lo que me impulsa de otra forma. Y todas mis acciones están direccionadas precisamente al servicio a ella y al maestro, indudablemente. Pero ella, quien fue la que vino primero en mi vida, siempre va a tener un papel muy preponderante. Hécate, yo me puedo ir en prenda en estos momentos y decirte, Hécate es magia, Hécate es anima mundi, Hécate es fuerza, Hécate es vitalidad, Hécate es soberanía absoluta, pero esas son características definitorias que tal vez nos alejarían un poco del aspecto más íntimo de la figura de Hécate en mi vida, ¿no? Que es simplemente esa forma excelsa de amor con ese eros mayúsculo y de ágape, obviamente, que me imbuye y que me da sustento, me da potencia y sobre todo me da sentido. Y ahora has mencionado la siguiente pregunta, indirectamente, que es que has hablado de Hécate, pero también has hablado del maestro. Así que, Yararla, te hago la pregunta, ¿quién es el maestro para ti?
también íntimamente o definitoriamente. El Puedes maestro es mi hacerlo. Dios. Ujú. El maestro es mi Dios. El maestro es mi diablo. El maestro es mi éxtasis. El maestro es mi orgasmo. Si Hécate es la volición o la razón de mi volición y a donde impulso mi voluntad, el maestro es el que la rodea con su flama ígnea para que tenga potencia, para que tenga realización final. Él es mi aliado en mis pericias. Él es la maliciosa voz que me ayuda en cada uno de mis actos, incluso en exaltación de la propia Señora. Tengo a ella en un lado, tengo a él en otro lado, y ambos en conjunto suponen la síntesis de ese arte quintesencial. El maestro, y esto es muy importante, hablando de romper etiquetas, tú puedes definir a Hécate como diosa de la magia, pero el maestro también es dios de la magia. Entonces, en una tradición tú vas a decir, no, Hécate es diosa de las encrucijadas, entonces el maestro no va a ser el dios de la encrucijada en esta tradición. Sigue siéndolo, ¿no es así? Entonces, cada uno tiene un compendio tremendo de misterios que vale la pena explorar. Cada uno es un dios supremo en su propio mundo, en sus propios misterios, en sus propios arcanos. Y ambos para mí son el complemento que mi alma de otra manera necesitaba. Ambos son confidentes de mis malicias, como dirían algunos grupos. Bueno, ¿qué es el diablo, no? Sin esa parte de trickster, esa parte de... Bueno, yo siempre, o sea, es curioso porque voy a hablar para mí un poquito de lo que es el diablo, pero comparto contigo que es un poco el tramposo que te da la clave, es la chispa que enciende la llama, bueno, un poquito, es el que a mí es como el que te da el empujón, ¿no? Y a veces es interesante ver, como tú has dicho, ¿no? Como ambos, Hécate, el maestro, ¿no? Tienen esa personalidad propia y sus misterios propios, pero es interesante cómo, en mi caso no ha sido con Hécate, ha sido con otras cosas, pero sí que es cierto que los misterios hablan entre ellos. Y es muy interesante ver cómo esos diálogos acaban en cosas que no lo parece, no creías que podían llegar a ciertos entendimientos. Y creo que es muy interesante eso. Y ambos son dioses de la noche, ambos son dioses de fuego, ambos son dioses de encrucijada, ambos son dioses de profundidades, cada uno con su misterio específico, pero comparten muchos aspectos. Y creo que para mí han sido un complemento sumamente delicioso de experimentar. Y ciertamente, casi como Medea en su oración a Hécate, las argonáuticas, que llama a la diosa la confidente de mis indecibles deseos. Yo diría que Hécate y el maestro mismo son esos confidentes de mis deseos secretos. Y que creo que has dicho una cosa muy interesante, la palabra indecible, porque precisamente creo que una de las cosas que más te llevan a hacer este tipo de entidades catónicas, no más profundas, es la transgresión del tabú. Y creo que esta transgresión del tabú es la que precisamente también es muy propia de la brujería, ¿no? Este romper en este tabú. Y no solo es algo propio de la brujería, sino que también es algo que sin duda es casi esencial de la propia brujería. Porque al fin y al cabo la brujería no solo rompe el tabú de la magia, ¿no? Del romper la barrera con el espíritu, sino también rompe muchas barreras con el vulgo, que tiene miedo precisamente a esa relación y a esos deseos indecibles, ¿no? Esa parte más sabática de la que ahora hablaremos, ¿no? Y creo que es muy, muy importante, ¿no? Que la gente entienda eso, porque no hay brujería sin sumergirnos en esa oscuridad, sin sumergirnos claro, todas las implicaciones metafísicas y espirituales que ello implica. Obviamente, la relación con la muerte y, obviamente, extrapoladamente, el origen de la propia vida están intrínsecos, pero claro, hay que sumergirse en esa tierra profunda. Y bueno, y ahora que me he metido ya en esto y no voy a complicarme más en palabras, he hablado del sábado de las brujas, ¿no? Y quiero hablar ya, para terminar ya esta charla, porque creo que abrimos un pequeño turno de preguntas para que la gente haga alguna pregunta si le interesa. Mucho se habla, ¿no? Del sábado, de las brujas, el vuelo consecuente, ¿no? A este sábado. Y creo que también hay mucha confusión, tanto de las implicaciones como de la simbología,
porque por un lado creo que también se ha popularizado de una manera muy banal el Sabbath como esos aquelarres, ¿no?, que nos han vendido de una parte más popular, wicana y en brujería ecléctica, pero también por otro lado también se han banalizado mucho como simples orgías o delirios. Así que coméntame qué es para ti realmente este vuelo de la bruja, el Sabbath. Ciertamente hay una aproximación superficial al Sabbath en cuanto a la limitación del aspecto sexual y orgiástico, sin la consideración que lo orgiástico y lo sexual en el Sabbath supone en sí mismo un proceso de transformación alquímica del practicante. No es el sexo o la orgía o el frenesí únicamente por el mero placer carnal y corpóreo, sino por las implicaciones transmutadoras que tienen dentro de la vida del practicante. El propio Sabbath es esa mezcla. Aprovechando que mencionaste la palabra muerte, el propio Sabbath, desde un aspecto profundamente mistérico y sin revelar lo que no puedo revelar, hermana entre sí al propio Eros y a Thanatos. Es esa interacción entre la vida y la muerte cuando ves al Sabbath como una catabasis, como un descenso a las profundidades. ¿Qué es el vuelo nocturno? Desde una posición mucho más amplia, que la pequeña muerte del brujo en aras de volar a la otredad, que es el descenso de otra manera al inframundo. Los Venandanti de Friuli, cuando abandonaban sus cuerpos, lo hacían con un pequeño insecto, como una mariposa, inclusive como una serpiente, una iteración muy chamánica, pero que también habla mucho de la muerte. En ocasiones se ha mencionado que cuando una persona muere, su alma sale como una mariposa igualmente de la boca, como le sucedía a los Venandanti de Friuli, ¿no es así? Entonces ahí ocurre, en esa transición, en ese vuelo, un proceso de pequeña muerte, no absoluta, pero sí en ocasiones muy palpable. En ciertos poblados europeos, quienes hacían vuelo sabático caían en estados de catalepsia y que inclusive en ocasiones parecían que estaban casi muertos, ¿no? Entonces ciertamente era una pequeña muerte que acontecía. Eso le da al Sabbath otras consideraciones. El Sabbath visto como también una catabasis, como un descenso a la otredad, un descenso al inframundo, en donde en el reino de la muerte hay una interacción orgiástica y sexual entre sus practicantes para allí, en esa unión profana y herética, si se quiere, entre vivos y muertos, entre vivos y dioses, entre vivos y las sombras que siempre tienen hambre, ocurre una transmutación profunda del practicante, y cuando regresan de ese evento, cuando vuelven a la vida, luego de la muerte sabática, un término muy propicio, de hecho la muerte sabática termina trayendo reliquias entre sí, mucho más de lo que eran, y retornan mucho menos también de lo que eran, retornan con más y con menos. Son menos hombres y menos mujeres, porque han presenciado la muerte y el sexo y se han unido en un solo ser, y han retornado así con las joyas y los arcanos de los dioses brujos. Ciertamente ese vuelo a la montaña de Brocken es un vuelo a aquellas cimas infernales, si se quiere, en la cual el brujo vivencia de una u otra forma aquello que Eneas hizo con la Sibila de Cumas, pero en este caso con una fiesta de índole sexual por las características extáticas que lo componen. El Sabbath, en efecto, termina siendo una interacción entre Eros y Thanatos, entre la muerte y el sexo. Es muy interesante porque la palabra alquímico es para mí es como una esencia que es inevitable para resumir todo esto, ¿no? Porque precisamente creo que una de las cosas que más ha empobrecido hoy en día el diálogo con la magia, bueno, la experiencia de la magia, es precisamente esa falta de deseo de transmutación y colaboración con esa transmutación con el anima mundi, al fin y al cabo. Creo que es precisamente esa transmutación, ¿no?, la que realmente hace que entendamos que estamos ante una experiencia súper viva y no estemos solo ante ante una experiencia que se quede en lo banal o en lo superficial. La verdad es que creo Claro, que... porque el arte brujo tiene
dos grandes aspectos. El aspecto técnico, el aspecto del arte del hacer y el arte, luego Hechicería. tenemos el arte del ser propiamente, ¿no? Exactamente, la hechicería, y luego viene el arte del ser, la transformación propiamente, que es lo que usualmente las personas no relacionan a la brujería con ello. Por eso una de las terminologías que con los años yo he construido es la de la alta brujería, ¿no? Para diferenciarla de la baja brujería. La alta brujería como aquel aspecto del oficio que se enfoca en esos grandes procesos de transformación alquímica, con una gran intimidad con las fuerzas que dominan la tradición o que dominan los misterios. Esa es la alta brujería. Y el sabbat, cuando es visto de una manera mucho más profunda, más allá de las simples consideraciones superficiales y frenéticas, ciertamente pertenece al mundo de la alta brujería. Hay una frase que incluso Sean utiliza, que es the High Sabbath, que es el alto sabbat, para de otra manera referenciar ciertamente las grandes características trascendentales que el sabbat involucra igualmente. Obviamente que esto es una visión un poco más mistérica del sabbat. Y creo que es la primera vez que hablo en público acerca de esa unión entre Eros y Thanatos en el sabbat. Pero creo que es importante tener en cuenta la cantidad de personas que eventualmente van a ver esta grabación, para que de una u otra manera se desmitifique ese proceso de banalización que en ocasiones he visto el sabbat y que es usado mucho por simplemente satisfacción estética, que es algo que también hemos hablado, ¿no? Como la brujería tradicional especialmente se ha convertido simplemente casi en un trend estético de moda y no realmente como una práctica relacionada o activamente armonizada con los misterios. Y el sabbat tiene que ser visto como eso, como algo mucho más allá. Claro, creo que aquí es donde precisamente también hay un poco, no quiero llamarlo elitismo, porque tampoco me gusta la palabra, pero sí, bueno, es como son pocos los que llegan realmente a comprender y a trabajar esos misterios, ¿no? O sea, desentrañar procesos alquímicos es complicado porque la transmutación implica de verdad saber mucho de los procesos de nigredo, albedo y rubedo, ¿no? que implica la alquimia y cómo realmente transformarse en ello implica profundizar mucho. Y creo que precisamente vivimos ahora mismo una etapa donde nuestra sociedad llena de Facebook, Instagram y carteles y películas por todos lados nos ha cegado mucho de esa experiencia, ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo es que la gente que entra en la magia creyendo que va a haber una película de los Vengadores, de Avengers, que se olvide porque esto es algo que va mucho más allá y se olvide porque no hay efectos especiales, aquí hay transmutación viva. Y esa transmutación no se puede comprender desde la teoría, la praxis y desde la teoría praxis vacía, ni desde la estética, simplemente. Porque da igual las calaveras que pongas, si realmente no tienes esa muerte personal para generar ese nigredo, esa purificación y luego ese consecuente perfeccionamiento, ¿no? de ese proceso. Creo que has sintetizado muy bien, al menos yo, lo que también concebía un poquito como lo que es el Sabbat. Y creo que lo has definido de una manera muy interesante. Y hasta aquí vamos a hablar, porque no quiero alargarte mucho más la entrevista, porque ya por aquí ya será ya tiempo de mucha gente que quiera irse a cenar, pero ahora vamos a abrir un pequeño espacio para que la gente que nos está viendo, si quieren que por el chat nos escriban alguna pregunta que quieran hacerle a Leo, y de esa manera, pues, interactuamos un poquito y también abrimos un poco respecto a lo que hemos hablado. Así que, bueno, queridos participantes, vosotros que os apuntasteis al directo, tenéis este privilegio de preguntarle a este buen señor si os apetece algo respecto, obviamente, a los temas que hemos tratado. Obviamente, si hay un tema que se sale de madre, esto ya no lo trataremos. Así que, si por favor alguien tiene alguna pregunta, que la escriba por el chat. Así que, y mientras tanto, decirte, Leo, que mil gracias por esta entrevista. De verdad, recomendarles a todos los que nos están viendo la lectura de El lamento de una serpiente, porque es interesante. Creo que, creo que leer ese libro sin conocimientos previos puede ser un poco difícil, yo lo admito, ¿vale? Pero también creo que la gente que realmente quiere leer y tratar temas sobre todo con una profundidad con profundidad y sin superficialidad. Creo que una de las cosas que tú haces
y me gusta mucho porque supongo que mi formación en filosofía así lo hace, es que tratas con respeto y con las palabras adecuadas ciertos temas que de otra manera se banalizan y sobre todo no se tratan muchas veces por miedo o por ignorancia. Y creo que a veces usas palabras muy cultas, pero porque precisamente los temas lo merecen. Y aunque admito que la lectura en ocasiones necesitas de un conocimiento previo para, sobre todo, acabar de entender ciertos términos, sí que es cierto que es muy recomendable si quieren, sobre todo, ver desde el punto de vista profundo y creo que experiencial y real lo que son ciertas prácticas y sobre todo diferenciar mucho del contenido que hay hispánico actualmente esotérico, porque creo que en nuestra lengua madre, hay precisamente mucho contenido vacío y hay poco contenido que realmente está siendo, bueno, está siendo de profundidad y de calidad. Sí, yo eso a tu libro le doy ese mérito porque realmente creo que tratas eso de una manera esencial y creo que es muy importante. Mira, creo que tenemos nuestra primera pregunta. Nos dice Juliet, ¿excluirías el chamanismo nórdico? Supongo que se refiere del arte brujo, supongo que se refiere un poco a un poco Seguir. sí, el Seidur, las prácticas de Finlandia. ¿Qué piensas de esas prácticas? Mira, entendiendo que ciertamente hay una gran diferencia entre lo que es la brujería en su imaginería y el chamanismo, no lo clasificaría propiamente como arte brujo, tal vez como una forma muy particular de brujería nórdica que requiere su propio estudio y su propio contexto. Freya, la patrona del Sahir, del Sadur, se consideraba una reina bruja, una diosa bruja en sí misma, ¿no? Pero por las grandes características chamánicas y específicas de esa práctica nórdica, yo podría considerarla parte del arte mágico en general y hasta cierta extensión del arte brujo, pero sin entremezclarlo con mucha de la imaginería bruja que es más conocido, que es más aceptada dentro de ese paraguas de brujería tradicional. Si lo quieres denominar como parte de la historia de la brujería, puede sin duda alguna incluirse ahí. Mira, de hecho, para un inciso, el año que viene uno de nuestros profesores, Diego García, que sabe muchísimos tanto de Seidur como de su evolución posterior, que es el Trolldom, va a hacer un curso precisamente enfocado al tema del Seidur, tratado desde un poco la base más reconstruccionista para entender las bases en los que se basa y entender un poquito qué nos ha llegado de esa práctica que, como tú bien dices, no es brujería, pero se puede llamar brujería. O sea, no es arte brujo, pero es parte de una brujería y sobre todo de un contexto muy particular, ¿no? Porque Freya, incluso Odín, que también aprendió Seidur de la misma Freya, por cierto, ¿no? Tienen características que los diferencian mucho de otras entidades que, como Hécate o el Diablo, que están más inmiscuidas en esto, en lo que podríamos llamar más el arte brujo. Mira, nos dice Gonzalo, no es una pregunta, solo agradecer profundamente el conocimiento y la experiencia que compartís en esta presentación. Gracias a ti, Gonzalo, por asistir. Agradezco, Gonzalo. Mira, nos dice una Jazz, dice, a nivel personal me gustaría preguntar cómo se puede controlar el hecho de que los entes entren dentro de uno y hasta qué punto puedo dejar que emerjan en el ser. Y por cierto, felicidades por esta pedazo de entrevista. Gracias a ti, Jazz. Es un honor escucharos. Gracias a ti, de verdad. Bueno, ¿qué opinas? Gracias. ¿Cómo se puede controlar el hecho de que los entes entren dentro de uno, ¿no? Y hasta qué punto dejar, ¿no?, que emerjan, ¿no?, en nosotros? Obviamente que el explicar cómo controlar ello depende mucho de la práctica y la tradición en la cual uno esté inmiscuido. Hay técnicas y procedimientos que yo conozco, pero que pueden variar en otra iteración de las artes mágicas o espirituales, incluso si hablamos y traemos a colación, aunque no quiero digregar mucho, pero si traemos a colación, por ejemplo, el espiritismo hispanoamericano o afrocaribeño, te vas a encontrar que hay ciertas técnicas igualmente para que la entidad pueda entrar al cuerpo y para limitar ciertas acciones. Usualmente, ya volviendo al arte brujo en general, involucra mucho, usualmente, un entrenamiento con alguien que ya esté versado en tales artes y que sirva igualmente de asistente para quien tiene las habilidades de caer en trance.
Usualmente hay una consideración, ya, y es el hecho de que el nivel de posesión va a depender en gran medida de las propias propensiones naturales o de las inclinaciones naturales del individuo. Hay quienes pueden lograr una posesión plena, hay quienes que simplemente pueden recibir mensajes cuasi poseídos, pero mantienen el control total de sus músculos. Entonces también depende mucho. Hay quienes simplemente se posesiona la entidad como si fuese un velo, que yo le llamo una posesión oracular, si se quiere, y le susurra o lo dirige sutilmente, pero no alcanza una posesión plena. Entonces es importante tener como preámbulo de que no todo el mundo puede alcanzar una posesión íntegra, una posesión absoluta. Si se puede alcanzar, hay técnicas para lograr ese control, e incluso si no se alcanza, también hay técnicas para diferenciar cuando la entidad te está guiando en esa posesión de velo y cuando no. Respecto a la otra parte de la pregunta, ¿hasta qué punto dejar que emerja en el ser? Supongo que eso se refiere hasta qué punto dejar que tomen control absolutamente de uno. A veces eso no se controla. A veces. Muy tranquilo. No me están dejando que responda para que no hable más. Eso en ocasiones ciertamente no depende de uno. Puede haber un agente externo, un asistente que también prevenga que la entidad logre una posesión absoluta que se salga de control. Realmente hay entidades que pueden poseerte y ser agresivas. Por eso es bueno siempre tener un asistente cerca, porque estamos hablando de fuerzas. Si es una posesión real, estamos hablando de fuerzas que van más allá de tu propia psiquis y tus propias inclinaciones. Tú puedes ser una persona muy casta y te posee una entidad tremendamente sexual y te vas a comportar como esa entidad. O eres una persona muy pacífica y te posee una entidad tremendamente violenta que quiere incluso lastimarse o cortarse y más. Entonces tienes que tener una persona que pueda servirte de salvaguarda para evitar que se entre en caos. Hay técnicas avanzadas en las cuales la posesión con la entidad puede ser dual, es decir, puedes no perder enteramente conciencia, sino mantener tu conciencia y de la entidad en el mismo ser, que es lo que yo llamo una posesión gnóstica, si se quiere, porque permite una interacción, un intercambio o un download, una descarga de información mucho más amplia y que se puede aprender a limitar hasta qué punto dejas que la entidad tome control de tus musculaciones y de tus acciones, pero requiere un entrenamiento previo igualmente. Muy interesante lo que comentas de tener a alguien que te salvaguarde en caso de que se te vaya de las manos, porque es verdad que, o sea, que a veces la experiencia se te puede, al menos lo que yo he vivido, es que en ocasiones los límites que nosotros entendemos como humanos, a veces esas No son entidades... los límites que yo entiendo, ciertamente. ¿no? Y a veces no tienen respeto por el cuerpo humano ni siquiera, porque no, como, esto no es mío, voy a hacer lo que me dé la gana. Bueno, mira, Dayana dice, muchas gracias, realmente muy interesante, gracias por asistir, Dayana. Y Marino nos dice, en tu libro hablas de Lilith como la madre terrible, despiadada y feroz. Me gustaría saber tu opinión sobre ella. Gracias por el libro y la entrevista. Gracias a ti, Marino. Bien, Marino, lo que pasa es que creo que mi opinión la tienes ya en el libro. En el libro me diciendo mucho hablando Lilith, entonces creo que en el mismo ensayo te explayo qué yo pienso de Lilith. Tal vez tu pregunta debería ser un poco más específica. En el libro, de hecho, explico a Lilith como la serpiente roja. ¿Quieres saber específicamente cómo es terrible, cómo es despiadada y cómo es feroz? A ver si nos dice algo. Bueno, decirte que de verdad, Leo, o sea, ha sido un lujo y un placer tenerte aquí. Me siento muy afortunado y más, o sea, aquí me pongo un poco como un fan, pero es que yo llevo siguiendo tu trabajo tranquilamente desde que surgió el blog, el del Serpientes de Plenilunio, bueno, hasta que desapareció y luego volviste. Bueno, yo he seguido tu trabajo, he leído un montón de tus artículos y, bueno, la verdad es que estoy muy contento de que los hayas publicado, sinceramente, porque así los tengo de referencia. Pero la verdad es un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un placer enorme. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, y para mí igualmente ha sido un placer dialogar contigo. Me pareció una entrevista muy fluida y esperamos que se repita en otra instancia.
Por supuesto, y comentar de paso a todos los asistentes y a todas las personas que vean la entrevista que el año que viene, Leo aquí presente, va a estar con nosotros en Aula Arcana en un curso del que de momento solo voy a decir la palabra goetella, pero es que, o sea, no sabéis lo que promete ese curso. Claro, yo aquí me he visto el temario y de verdad merece la pena. No voy a decir más porque dentro de nada, la semana que viene, ya vamos a publicar nuestra nueva página web donde vamos a abrir inscripciones a estos cursos y donde además creo que una parte muy interesante de lo que tú propones no es solo un curso al uso en el que tú vas a aprender algo, sino que además estás realmente haciendo una transmisión y una revitalización de un culto arcaico. Creo que es la parte más interesante de esto, porque la gente que quiere conocerlo realmente va a inmiscuirse en algo que va a ser muy profundo y en lo que realmente vas a, sin duda alguna, creo que vas a marcar una diferencia. No, y esto no es peloteo. Creo que no he visto nada en ni idioma, ni en inglés, ni en castellano, que trate lo que tú vas a tratar. Así que, de verdad, eso va a ser un placer tenerte aquí. Dice Marino que le hubiera gustado que hablases un poco más de Lilith. Bueno, si queréis, en otra ocasión, ya hablaremos más tanto de Lilith como de otras entidades. Vamos a hacer más entrevistas en un futuro, eso seguro, Leo. Te pienso secuestrar en tu tiempo en algún momento más adelante. Y bueno, de verdad, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Un placer porque estéis. Y bueno, mira, por cierto, antes de finalizar, dice Jazz que muchas gracias. La verdad es que últimamente no puedo controlar cuando entran, aún sin provocarlo me sucede. Es decir, no tengo a nadie que pueda ayudarme o guiarme para que salga. Bueno, ¿qué puedo hacer para que eso no suceda? Yo lo único que te recomendaré es que tengas a alguien al lado y que, bueno, si quieres ya el resto de información, ya no por tiempo no podemos continuar, Jazz, pero bueno, busca a alguien que te asista porque... Si gusta, puede escribirme a mi correo de consultas para ver qué, porque es un tema que requiere saber específicamente qué practica ella. Eso no es de responder simplemente qué puedo hacer, necesito saber el contexto adecuado de qué estás haciendo. Claro, y a qué tradición perteneces, qué clase de prácticas tienes, qué salvaguardas utilizas. Es mucho más complejo que preguntar y responder. A través de mi Instagram pueden contactarme, tienen ahí mi correo igualmente, y en el momento que tenga disposición de tiempo, con calma, puedo responder algunas preguntas. Estupendo. Pues muchísimas gracias por tu ofrecimiento para contestar preguntas, Leo. Y bueno, ya te voy a dejar que sigas tu tarde. Yo me voy a cenar ya a estas horas. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer para mí. Un placer, Leo. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos prontito. Gracias a todos. Gracias, Leo. Hasta pronto.